Ético. Buenas noches. Vamos a dar inicio hoy a nuestra primera sesión de este año 2025 del seminario sobre la formación del analista. Eh, para las personas que nos acompañan presencialmente, agradecemos mucho su asistencia, igual a las personas que se han conectado virtualmente. Para quienes no sepan, este seminario es un seminario declarado tanto al Foro de Bogotá como al Foro de Medellín. Por esta razón, siempre necesitamos mantener esta presencia virtual de quienes nos acompañan desde otras ciudades, especialmente Bogotá. Bueno, este seminario que comenzamos hoy comenzamos este año, pero ya tiene casi año y medio el seminario desde que lo venimos desarrollando. Para la sesión de hoy vamos a hacer dos pequeños espacios. En el primero tenemos a nuestro colega del Foro de Medellín, Hermis Vargas. Hermis nos va a presentar hoy un trabajo muy valioso que él presentó ya en la Bienal a comienzos de noviembre del 2024. Él lo tituló Los afectos al final, un atisbo de lo real. Yo lo invité desde ese mismo momento porque encontré que todo el desarrollo que él había planteado en esa ponencia, que tenía que ser apretada, rápido, breve, porque eran 15 minutos para hablar de los afectos al final de la experiencia analítica, con la intención de que aquí lo pueda desarrollar más ampliamente y que podamos discutir también, pues como más ampliamente, como en relación a las preguntas y los problemas que plantea esto que él trae, que es de una riqueza muy importante. Bueno, la segunda parte, yo voy a leer algunos planteamientos que traigo. De entrada lo anuncio, y es que en el foro, en acuerdo con los otros tres foros de Colombia, que son el Foro de Pereira, el Foro de Bogotá, el Foro de Pasto y Foro de Medellín, decidimos por primera vez unirnos a hacer un trabajo conjunto que es la disciplina del comentario de texto del seminario 7 de Lacan, que se llama La ética del psicoanálisis. Siguiendo esa reflexión, he querido yo misma proponer como desarrollo, por lo menos del primer semestre del año 2025, trabajar la formación del analista a la luz de los problemas planteados para el analista por Lacan en el seminario sobre la ética del psicoanálisis, precisamente. Entonces, la segunda parte de hoy, si tenemos tiempo, no tenemos afán, en todo caso, yo pasaría pues como a hacerles esa pequeña como introducción de lo que será el trabajo del seminario en este semestre. Bueno, Hermin, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos y bueno, te cedo la palabra. Como que eso ya. Bueno. Buenas noches. Muchas gracias por la asistencia, por la participación. En este tema en general que es muy importante para nuestra formación. Ese es el tema general de este seminario, que es la formación del analista, que se vuelve central, entre otras cosas, porque primero Lacan hace una propuesta diferente a la que inicialmente hizo Freud sobre la formación del analista, y en segundo lugar, porque tal como lo ha presentado Clara a lo largo de todo este seminario, es como desde una perspectiva, dijera yo, como investigativa, es decir, siempre abierta, nunca la palabra final, y eso lo hace sumamente valioso. Yo les invito a los que no sepan, durante todo este año y medio, todas las clases o las sesiones
Han sido grabadas en YouTube, en el canal de la Escuela de Bogotá. Es muy enriquecedor tomar el tiempo de poco a poco ir escuchando todas las presentaciones que se han hecho. De hecho, yo no he asistido a todas las sesiones, pero sí las he escuchado absolutamente todas y en lo personal ha sido una riqueza enorme. Eh, la idea de hablar de los afectos en relación con lo real es porque Colette Sorer afortunadamente le dio mucha importancia a ese tema en unos textos en los cuales me basé y desde los cuales vamos a hablar en esta noche, y nos pone la perspectiva de que algo acontece en relación con el mundo afectivo, con las sensaciones, si se quiere también, algo acontece en la relación con ese mundo afectivo a lo largo del recorrido analítico, y particularmente algo sucede al final del análisis que tiene efectos en esa formación. Los afectos tuvieron su lugar en la investigación freudiana, donde fueron pensados de una forma diferente al sentido común o incluso en contraposición de explicaciones de otros campos del saber. Así, para Freud, los afectos no eran la base explicativa del comportamiento, ni son los determinantes de la conducta humana, ni tampoco son el producto de los intrincados procesos neuronales. Si bien Freud tiene una importante base biológica al inicio de su investigación, una importante base biológica para comenzar a pensar el psicoanálisis, una importante base biológica para pensar la pulsión, no obstante logra una teoría que avanza mucho más allá de lo orgánico. La primera concepción del afecto en Freud nació en 1894. Este le escribe a Wilhelm Fliess en Los orígenes del psicoanálisis así: tengo ahora una visión de conjunto y una concepción general de las neurosis. Conozco tres mecanismos: la conversión de los afectos en la histeria, de la histeria de conversión; el desplazamiento del afecto en las obsesiones; y la transformación del afecto en las neurosis de angustia y en la melancolía. O sea, que para la primera concepción de los afectos en Freud, este fue pensado como objeto de conversión, desplazamiento o transformación, y tenía un lugar importante en la formación de las neurosis. De hecho, recuerden que uno de los problemas con los que se encontraban las pacientes que buscaban a Freud era como esa intensidad afectiva que les desbordaba, que no sabían qué hacer frente a ello y que la medicina de su época no tenía ninguna explicación. Tampoco es que la de hoy la tenga mucho. Y Freud comienza su investigación para intentar entender eso y hace esta propuesta inicial de los tres mecanismos que hacen posible la neurosis, y esos tres mecanismos están claramente en relación con los afectos. En 1915, en los trabajos sobre la metapsicología, en su artículo sobre lo inconsciente, Freud expresa lo siguiente: los afectos y los sentimientos corresponden a procesos de descarga cuyas manifestaciones finales son percibidas como sensaciones. Además, indicará que si la pulsión no apareciese bajo su forma de afecto, no podríamos saber nada de ella. Es decir, que para 1915, un indicador de la existencia de la pulsión para Freud es el afecto. Se puede saber de la pulsión en tanto se percibe, se siente en forma de afecto.
Esto quiere decir que para Freud el afecto hace parte de la pulsión y se caracteriza porque el afecto se convierte, se desplaza, se invierte, se metaboliza o hasta se desquicia. Es más, en la concepción de Freud, el afecto es un elemento que puede estar en deriva porque no está reprimido. Recuerden que para Freud la pulsión tiene una cara afectiva y una cara representacional. La cara representacional de la pulsión es la que es susceptible de ser reprimida. En cambio, el afecto anda suelto y ahí sueltico es que hace de las suyas a partir de estos mecanismos que Freud hipotetizaba para su época. Ahora, luego de este brevísimo recordatorio del afecto en la obra de Freud, hemos de decir que nos interesa en la exposición de hoy los afectos a partir del proceso o de la enseñanza de Lacan, quien tiene diferentes desarrollos al respecto, lo cual haremos a partir del trabajo de Colette Soler en sus textos Lacan, lo inconsciente reinventado del 2013 y el fin y las finalidades del análisis de 2011. Especialmente vamos a relevar aquellos elementos que nos sirven para pensar el afecto al final del análisis. Y al mismo tiempo, sin que lo diga directamente, lograremos percibir las diferencias de las concepciones de Freud y de Lacan respecto del afecto. Son dos concepciones, son incluso si se pudiese aceptar la hipótesis, dos psicoanálisis en relación con la manera de pensar la formación del analista, el final del análisis y los afectos al final del análisis. Así en Lacan, lo inconsciente reinventado, Colette Soler afirma que un psicoanálisis que pueda producir un analista que se complazca en lo real es posible cuando confluyen 5 elementos. Y antes de decir esos 5 elementos, piensen lo que Colette Soler ahí está resaltando, ¿sí? Un psicoanálisis que pueda producir un analista. Digamos, hay dos concepciones de formación del analista, una hegemónica a la cual nos inscribimos, y es que el analista es, entre otras cosas, producto del análisis. No solamente el análisis, no es suficiente el análisis para que advenga el analista. Y otros dispositivos también que oferta la escuela en ese proceso de formación del analista. Desde esta concepción que viene desde Freud y que es sostenida por Lacan y que es hegemónica en todas las escuelas y a la cual nos ascribimos, el análisis es condición necesaria, pero no suficiente en esa formación. Hay otra concepción menos dominante y es el analista se puede producir eminentemente por la teoría. Y acá resalta Colette Soler esta formación a partir de un elemento que enfatiza y es novedoso de alguna manera, el analista que se complazca en lo real, que se complazca en lo real. Entonces ella dice que es necesario que confluyan 5 elementos para que se produzca este analista que se complazca en lo real. Primero, que exista el fin epistémico o terapéutico. Un análisis tiene efectos terapéuticos y esos efectos terapéuticos uno podría inferir desde lo que dice Colette Soler ahí, son un producto del saber que se puede adquirir en el análisis. Segundo, cuando se circunscribió el horror de saber, al producirse el relámpago del despertar. Esto significa que se va más allá de ese saber con efecto terapéutico, donde muchísima gente se queda en el análisis porque además
los efectos terapéuticos también tienen cierto nivel de complacencia, pero no son suficientes para, desde este punto de vista, para la formación del analista. Ha de circunscribirse el horror de saber al producirse el relámpago del despertar. Y miren ustedes la metáfora de relámpago, ¿cierto? Como algo que se produce en un instante, que tiene un efecto de despertar. Entre otras cosas, podría pensarse en este contexto de despertar frente a lo real. Tercero, se ha pasado al entusiasmo. Ya lo decía Lacan en la carta a los italianos, cómo un análisis puede producir el efecto terapéutico, puede incluso circunscribir el horror del saber, pero no necesariamente producirse el entusiasmo. Y para Lacan el entusiasmo es un indicador de que hay analista. Cuarto, caída de la satisfacción obtenida en la verdad mentirosa. Dicho sea de paso, verdad mentirosa que empuja durante un gran trayecto el análisis, que además es agradable, como saber algo, pero al fin y al cabo llega un momento en el análisis en que eso se constituye en una verdad mentirosa y cae la satisfacción en ese saber o en esa verdad mentirosa para poder pasar a lo que Colette Soler llama la satisfacción en lo real, que ya no es la satisfacción ni en lo epistémico ni en la verdad mentirosa. Y quinto, el sello de la satisfacción como sello del final del análisis y que no es eventual, sino que surge cuando cae la satisfacción obtenida de la verdad mentirosa, lo cual es producto de una respuesta del ser. Entonces, si se dan cuenta, esto es como un proceso que al mismo tiempo uno alimenta al otro, de tal forma que al final del análisis hay un momento en que se puede vivenciar el afecto de satisfacción. Entre otras cosas, un efecto del afecto de satisfacción es que ya no va el análisis, o sea, ya al caer la satisfacción en la verdad mentirosa, al obtenerse el fin terapéutico, al circunscribir el horror del saber, al eh, aparecer el entusiasmo, aparece una satisfacción tal que, entre otras cosas, la caída del sujeto supuesto saber, entre otros aspectos que suceden, de tal manera que hay una satisfacción al final que permite que el análisis ya no continúe. Ahora bien, para Soler hay otras vías posibles entre quienes terminan un análisis que no implica la opción del psicoanálisis, ya que hay quienes les es suficiente la comodidad de la vertiente terapéutica del psicoanálisis y otras personas que luego del horror al saber pasan al odio, entre otras cosas al odio al psicoanálisis mismo o al olvido. De esto no se quiere saber. De hecho, Lacan en algún seminario dice algo muy contundente frente al despertar. Él dice, despertamos para seguir durmiendo. ¿Sí? Como que no es fácil eso de enfrentarse al horror del saber y puede uno no querer saber de eso, retirarse del análisis y por lo tanto no darse la posibilidad de emergencia o, o la contingencia del deseo del analista. El elemento novedoso en el planteo de Soler es la satisfacción al final como un indicador posible, la cual se obtiene de lo real fuera de sentido. Es muy curioso, ¿cierto? Porque, digamos, hay dos momentos de satisfacción. Hay una satisfacción frente a ese saber, como, como que uno se siente satisfecho de
disque saber de uno mismo, ¿cierto? De entender algunas cosas de uno mismo. Pero una vez eh, cae esa satisfacción con ese saber, es posible que se obtenga otra clase de satisfacción más enigmática, y es la satisfacción que se obtiene de lo real fuera de sentido. Esto es, de aquello que responde en el sujeto a un estado de goce del cuerpo. Una satisfacción por la vía del goce, porque el análisis llevado hasta este lugar permite, podría permitir, no hay que decirlo así, pues como que así siempre acontezca, podría permitir que alguien sepa algo del goce, satisfacerse en eso, ya no el goce como algo que duele eminentemente o como fuente de sufrimiento o como lo que diría Freud como un repetir diabólico, sino paradójicamente y de forma muy interesante el goce como algo en lo cual hay satisfacción. Un goce que viene de lo real, lo cual sella el fin de la alegría del desciframiento, el fin del amor al saber vía el sentido, esto es, sella el fin de la transferencia. Miren ustedes cómo ahí Colette Soler nos va mostrando que es algo que es una satisfacción en lo real en la medida en que es un más allá de el desciframiento, que insisto, el desciframiento eh, eh, tiene cuotas de satisfacción, ¿sí? Sin lugar a dudas, y puede haber un amor en la vida del sentido, que de hecho es una de las cosas que hace muy fuerte las psicoterapias. La gente prefiere mejor una psicoterapia que alimenta el sentido, que rápidamente intenta dar alguna explicación u orientación a lo que le acontece. En cambio, el análisis llega a un momento en que el desciframiento no solo no es suficiente, sino que ya no es posible descifrar. Ahí se está como en un atisbo frente a lo real, porque pues, lo real no es, lo imposible no es, lo real en tanto imposible, pues no es algo susceptible de ser percibido en su plenitud. Ahora bien, la satisfacción del final no es igual para todos, es particular. Sin embargo, es posible conocer algo de su función y de aquello que la condiciona. Al respecto, Soler dice que el trabajo analítico, si bien permite obtener la satisfacción en el espejismo de la verdad, también permite instantes del despertar a lo real, todo lo cual se enfrenta a dos límites necesarios para la satisfacción por la vía de lo real, y estos dos límites son la mentira de la verdad o su impotencia para alcanzar lo real del goce, y las ficciones con X de goce que se imponen en virtud a que el inconsciente real trabaja solo, fuera de sentido y sin sujetos y sin sujeto. Entonces miren ustedes cómo en esta perspectiva lo que es posible en un análisis conducido desde esta teoría, desde esta orientación, es que se den instantes de despertar frente a lo real. No es que lo real emerja ahí con toda su potencia, ni permanentemente sería seguramente el orden de lo insoportable, sino que es posible eh, un analista que conduzca un análisis desde esta perspectiva, que se den instantes de despertar a lo real. Bueno, el surgimiento de lo real posibilita la emergencia de afectos tales que se vuelven importantes para pensar el final del análisis. El surgimiento de lo real va a posibilitar afectos tales como gran asombro, angustia inevitable,
a lo largo del recorrido del análisis, pero esa angustia frente a lo real es una angustia eh, como frente al horror, una angustia como frente al desamparo, una angustia con ciertas características. Satisfacción, ya lo vimos. Despertar es un verbo que Lacan utiliza, es bien llamativo. Cierta esperanza, y digo cierta esperanza porque es problemático ese verbo ahí. Y algo muy importante y que le da un gran valor al psicoanálisis orientado desde la perspectiva de lo real, y es aligeramiento del peso propio. O sea, uno llega a un análisis con una carga afectiva que en términos generales es un malestar, un sufrimiento, algo frente a lo cual uno no sabe qué hacer, que le hace enigma, que le pesa, ¿sí? Que aparece como un cuerpo extraño dentro de uno, pero algo sucede en el proceso de conducción de un análisis desde esta perspectiva que se da como un vaciamiento de el goce sufriente y hay un aligeramiento del peso propio. Y dice, y la salida en el final es posible cuando a fuerza de los instantes de despertar, a lo fuera del sentido, estos ponen una valla a las ficciones de la verdad, posibilitando que el sujeto tome nota de que lo real se resiste a las capturas del saber, lo cual tiene un efecto de aligeramiento del propio peso y de las falsas esperanzas generadas por el espejismo de la verdad. Por eso decía que había que poner mucho cuidado a la palabra esperanza, porque uno llega a un análisis con muchísimas esperanzas, muchísimas esperanzas. Esas esperanzas son necesarias también, alimentan el análisis. Si no existieran esas esperanzas, seguramente uno no se sometería a ese dispositivo tan largo, tan complejo, con tantas implicaciones, pero llega un momento en que esas esperanzas todas caen. Una por una, sí, así, más bien, gracias. Sí, no todas juntas porque sería insoportable que caigan todas juntas, pero quizá lo que quería decir que no lo dije bien es que se da como una como con todo eso. Hay un momento de vaciamiento, que se siente uno completamente vacío de todas esas ilusiones o esperanzas. eh, que enfrenta a lo real, a lo imposible, ¿cierto? A lo que está fuera de sentido, a lo que ya no es posible de significación. Y eso, amén de la angustia y de otros elementos que tiene, insisto, con Colette Soler, tiene a la larga o a mediano plazo un efecto de aligeramiento, de me gusta mucho como lo dice un analista, Pedro Pablo Arévalo, respecto de los efectos que él dice se obtiene el análisis. Él fue un analista de escuela. Dice hay un vaciamiento de goce. Si no hay vaciamiento de goce, no hay final de análisis, dice él. En el fin y las finalidades del análisis del 2011, Colette Soler expresa que para Lacan los afectos son efectos de lo real. Aquí hay que aclarar lo siguiente. En sociología, en antropología y en neurología, los afectos tienen otro origen, ¿sí? Son campos del saber que explican los afectos, no desde esta perspectiva de lo real, ¿cierto? Digamos, los afectos pueden ser pensados como una producción histórico-sociocultural y sin lugar a dudas. Es sino pensar, por ejemplo, cómo alguien enfrenta una situación en una cultura X que le produce un afecto Y que en otra cultura X le produce o ningún afecto.
un ejemplo extremo. ¿Quién iba en el avión para estrellar las Torres Gemelas? No hay manera de saber qué estaban pensando ni sintiendo, pero uno podría especular que el discurso amo que los sometía, que les hacía pensar que iban directamente al paraíso, quizá no entendían eso como muerte ni como fin último, y quizá, por lo menos ahí podría uno especular, es pura especulación, no habría la angustia que hay frente a la posibilidad de morirse, porque para ellos no era morir. En cambio, el que estaba en el avión occidental, esa posibilidad de fin total debió de ser devastadora, y ante ese mismo hecho de ir a chocarse ante una torre, generar afectos diversos. Entonces, efectivamente hay afectos producidos en contextos históricos socioculturales que es fundamental pensar, pero acá lo interesante con Colette Soler es como, estudiando Lacan, nos plantea que lo real también produce una clase de afectos que son indicadores del final del análisis. Es otra perspectiva que es valiosa pensar y tener en cuenta. Entonces, Soler expresa que para Lacan los afectos son efectos de lo real, y que un análisis orientado por lo real, los afectos son elementos que permiten pesquisar aquello que lleva hasta el final del análisis, es decir, más allá de los resultados terapéuticos. Dice Soler, es posible entonces cuestionar el fin a partir de los afectos que produce, a condición de remitirlos a lo real de lo que son un efecto. El cambio introducido en la noción de lo real a partir del seminario Aún lo condujo a Lacan a repensar el fin de análisis y sus afectos. Decir que los afectos son efectos de lo real, es decir, al mismo tiempo que son efecto de la posición ética del sujeto. Esto es, a propósito de lo que Clara nos va a hablar ahorita y lo que vamos a estudiar, el seminario de la ética, ¿sí? Repito, los, af los afectos son efectos de lo real, es decir, al mismo tiempo que son efecto de la posición ética del sujeto, esto es, de la posición del sujeto frente a lo real. Podría uno decir que el analista es aquel que no retrocede frente a lo real. Allí donde todos retrocedemos, así como Lacan decía que su no querer saber era un no querer saber diferente al no querer saber de de su público, así podría decirse que el analista es aquel que pese al horror del saber, ha cernido el horror del saber, y algo lo empuja a ir más allá de el sentido y enfrentarse a lo real. Así, los afectos pueden ser diversos según los sujetos en función de sus inconscientes, lo que implica que la ética es una dimensión siempre presente en los afectos. Y en este sentido, Soler enfatiza, y aunque se los padezca, y aunque se los padezca, esos afectos son efectos y signos de una posición ética. Miren ustedes acá otra orientación respecto de la ética. Una orientación de la ética desde la perspectiva de los afectos producidos en lo real. Quizá pudiera decirse con Colette Soler, inferir con Colette Soler que, y hoy ella envió eso cómo se llama, voy a llamarlo apuntes, unas notas referidas a una actividad que va a haber en Argentina, eh, de cómo la ética en el psicoanálisis es extremadamente importante. Es un escrito bastante complejo, pero digamos que nos trae esta perspectiva de la ética en el analista en tanto está en relación con lo real.
O sea, la posición del analista es una posición ética a partir del seminario 1, en tanto, digámoslo así, eh, el deseo del analista le posibilita, entre comillas, enfrentarse a lo real. Aunque padezca esos afectos producidos por lo real, enfatizo padezca, esos afectos son signo de una posición ética. Ahora, respecto del final del análisis, que modifica la posición ética del sujeto, piensen ustedes, uno llega a un análisis como un cobarde que no quiere saber nada del, dijéramos, del deseo ni de hacerse responsable de sí misma, entre otras cosas, ¿sí? Y el proceso analítico podría posibilitar en alguien una modificación de su posición de tal forma que se instaure una posición ética en esta perspectiva que le permita eh, vérselas con lo real. Por lo cual dirá Colette Soler que Lacan distingue para la fase final dos tipos de afectos. Unos ligados a lo real, al inconsciente real y a sus elementos fuera de sentidos, y otros ligados a la verdad. Pero ambos son comentados por Lacan como afectos de fracaso, afectos negativos. Estos afectos de fracaso o afectos negativos están relacionados con la castración, especialmente sobre los afectos de castración. Esto es, cuando hablamos acá de castración, estamos hablando de la experiencia de la falta de ser, de goce y de saber. Un análisis conducido desde la perspectiva de lo real habría de llevarlo a uno hasta experimentar la falta de ser. No hay ser. No hay respuesta al que soy. Tampoco es posible un goce, el que uno se imagina al inicio, un goce que completa, y tampoco es posible saberlo todo. Eso es lo que se llama acá con Colette Soler afectos de fracaso o afectos negativos o afectos de castración. Justamente acerca de estos afectos de fracaso, el sujeto inicialmente no quiere saber. Por lo cual, dice Soler, los toca padecer. Entonces, no sorprende constatar que los afectos de castración se manifiestan en la fase final. Pues imagínense, uno, les decía ahorita, una de las muchas cosas que impulsa un análisis es la esperanza de una respuesta al ser, la esperanza de un goce completo, la esperanza de una verdad. ¿Sí? Si uno se encontrara con eso al principio, o por lo menos lo percibiera, porque seguramente algo de eso sucede desde el principio, pero uno no se percata de eso, no despierta a eso, sería insoportable el propio proceso analítico con sus instantes de despertar eh, ante lo real, eh, podría habilitar, posibilitar que alguien al final pueda enfrentarse a estos afectos que dice Colette Soler justamente se manifiestan en la fase final. Cuando se experimentó, dice ella, que el significante no responde a la pregunta ¿qué me quiere? Cuando se experimenta que el goce no es inexistente, sino que falta, y que solo es posible atrapar trozos de saber. Ese uno sin un ese2 de saber absoluto con el que soñaba Hegel. Estos tres factores son importantes al final del análisis. Experimentar que el significante no responde a la pregunta, ¿qué me quieres? Que el goce no es existente, sino que falta, y que solo es posible
atrapar trozos de saber. Por eso es importante, entre otras cosas, la satisfacción para no seguir buscando más lo que no se va a encontrar. Experimentar estos afectos de castración son exclusivos del campo psicoanalítico, digamos, es específico del psicoanálisis. Solo emergen en el contexto del discurso psicoanalítico orientado por la teoría lacaniana desde esta perspectiva de lo real, porque la teoría lacaniana pues da muchas perspectivas, donde se plantea que hay una experiencia al final del análisis, donde se experimenta que en el otro no hay respuesta a la pregunta por el ser. Y en el otro, en este caso, encarnado en el analista. Uno llega a un analista a quien le supone un saber y ese saber, en el fondo, es un saber sobre el ser. ¿Sí? El analista, a partir de esos instantes de despertar de lo real, cae como sujeto supuesto saber eh, y entre otras cosas, pues permite experimentar que en el otro, en este caso en el analista, pero no solo en el analista, en ninguno que represente al otro, hay una respuesta a la pregunta por el ser, que no es posible gozar ni con el otro ni para el otro, como tampoco es posible adquirir un saber total. Entonces, tal como señala Soler, los afectos del final son afectos de fracaso. Alguien decía que en toda puerta del consultorio de un analista debería haber un letrero que diga, aquí caerán todas sus ilusiones, ¿cierto? Eh, Hay otro dicho más común y es que uno va por lana y sale trasquilado, ¿cierto? Por fortuna no solamente trasquilado. Bueno. Entonces, tal como señala Soler, los afectos del final son afectos de fracaso respecto de aquello que inicialmente se buscaba en un psicoanálisis. Fracasa el espejismo de la entrada en la que se imaginaba posible alcanzar la verdad absoluta de sí al experimentar la castración. Lo real se esfuma en el mismo momento en que se le topa. Dice Colette Soler, de los variados afectos de la verdad, Lacan solo retuvo lo que estaba en el horizonte del trayecto de su medio decir, su fracaso, su espejismo. El espejismo de alcanzar lo real es un espejismo que, como todos, se esfuma al acercársele. Se trata entonces de afectos de lo fracaso. Miren ustedes entonces que tampoco la ilusión de encontrarse con lo real, real, si se pudiese decir así. También de lo real se sabe algo por la vía del espejismo de lo real. Al final del análisis, el final del análisis implica entonces afectos relativos a un fracaso, de una pérdida. El sujeto tiene que hacerle el duelo a la posición que más amó y que sostuvo y defendió con todas sus fuerzas, a saber, su posición fantasmática. Así el psicoanálisis posibilita que el sujeto experimente su falta, cuyo efecto es el franqueamiento, el atravesamiento del fantasma con las implicaciones más importantes para la vida del sujeto. Pues de ahí en adelante, su existencia no será la misma, toda vez que pierde sus ilusorias seguridades, su idea respecto de sí como objeto del otro y queda en la más absoluta soledad. Dice Soler que al final hay que hacer este duelo. Dice ella, son afectos de duelo, o sea, de pérdida, oscilando maníaco depresivamente en la fase final. ¿Qué ha perdido el sujeto sino lo que Lacan llamó la seguridad que obtenía de su fantasma? El atravesamiento del fantasma consiste en hacer el duelo del objeto
que uno creía ser para el otro. Miren qué definición tan bella sobre atravesamiento del fantasma que tantos años escuchamos y me parece que ella logra una conceptualización bien preciosa. El atravesamiento del fantasma consiste en hacer el duelo del objeto que uno creía ser para el otro y que Lacan dice en el seminario 4 que uno aspira ser objeto para el otro, ¿sí? Aspira a ser objeto para el otro y esa posición de objeto la sostiene uno largo, en el largo trayecto del análisis hasta que algo ahí es posible que se modifique. En la entrada, el sujeto tiene una posición frente a lo real. Al final, deviene otra posición. Al inicio, el sujeto se satisface vía completarse en el otro. Al final, hay un cambio vía la experiencia de lo real. Ya no es necesario responder al otro. Ya no hay más que saber. Solo queda el acto. Justamente estar en posición de objeto, entre otras cosas, imposibilita el acto. Está uno en función del deseo del otro. Pero esto, ¿cómo se prueba? Es la pregunta que hace Soler. De golpe se plantea una pregunta. ¿Qué prueba que sea posible ese fin producido mediante un cambio de satisfacción? En efecto, una satisfacción se experimenta. Una satisfacción no se prueba ni tampoco se deduce, se experimenta. Se produce y eso implica, como en todos los afectos, una dimensión ética que se sostiene en la respuesta contingente del sujeto respecto de lo real. Y miren ustedes qué interesante, ella dice respuesta contingente del sujeto frente a lo real, que esa expresión tiene varias implicaciones. Quisiera decir una o dos. Una de ellas es que no hay un estándar de respuesta. Cada sujeto tiene una respuesta frente a lo real. Lo segundo es que una segunda consecuencia al introducir el concepto de contingente es que no es ni necesario ni imposible que un análisis conduzca a enfrentarse a lo real. No es necesario ni tampoco imposible, es contingente. Habrá quien se comprometa, como dice Lacan, en su análisis y tenga un analista que le pueda conducir hasta allá y se abrirá posiblemente un campo de creatividad o de ingenio para dar una respuesta a veces inédita o por lo menos sí diferente a la que se ha dado frente a lo real. Ahora, la satisfacción del final tiene una cara de angustia, pues ya el sujeto no responde a lo real con el espejismo de la verdad. Por eso es tan rico la psicoterapia, porque le ofrece a uno una verdad que se constituye en un espejismo frente a lo real y por eso se hace tan incómodo el análisis porque desacomoda permanentemente frente a ese espejismo de la verdad. Entonces ya enfrentado a lo real, ¿sí? Sin el recurso del fantasma, ni el llamado al otro para que le responda, en esa soledad absoluta, en ese desamparo total, no le queda más que la angustia. Momento sensible del análisis en la que es muy importante, diría yo, un analista que haya atravesado esto mismo, ¿sí? Quizá, entre otras cosas, esto es lo que justifica que el analista sea un producto del análisis, porque vía teórica esto no es posible, pues no,
Alguien que está ahí en esa posición de analista debió haber experimentado esto, construyó una respuesta frente a esto y puede, entre comillas, acompañar silencioso, con un silencio activo al otro en esa soledad, en ese desamparo, en esa angustia que ya no le engaña más. Ya no es esa angustia del principio, es una angustia que ya no engaña, pues es indicador de su deseo. Dice Colette Soler, retomo aquí la expresión que Lacan aplicó a la angustia. Es una satisfacción propia de la experiencia analítica, testimonio de que se le ha puesto término al espejismo. Lacan, siempre coherente, utiliza aquí en lo concerniente al fin del análisis lo que Colette Soler llamó la prueba por el afecto. Y justamente la angustia como efecto del final emerge porque posterior al franqueamiento, luego del punto en que se deja de ser objeto para el otro, un punto además difícil porque ser objeto para el otro le da como sentido a la vida y dejar de ser objeto, enfrentarse al deseo, a la estructura del deseo, eh, llama a la valentía, por lo menos ahí no se puede ser cobarde, ¿sí? Entonces dice, y justamente la angustia como efecto del final emerge porque posterior al franqueamiento, luego del punto en que se deja de ser el objeto del otro, cuando cesa ese someterse a los deseos de otro feroz, porque esa es la ilusión de que el otro es feroz, hay un instante en que se vivencia la falta, la barra sobre el otro, la castración misma, instante de desamparo total, momento de angustia. Angustia que indica que hay un vacío constituyente del ser. Así la angustia es única para revelar la presencia en la experiencia del objeto A que falta, fem, eh, y dicho de otro modo, un momento en que se barra al otro. Pero una vez que el sujeto experimenta la angustia que viene de lo real, ya no podrá evitarla. La angustia será uno de los precios que tendrá que pagar por su deseo. Mas esta angustia no tiene el mismo estatuto de la angustia que le empujó a iniciar el análisis. Por fortuna no es la misma, ¿sí? Pues su fuente, la angustia del principio, su fuente no era lo real. Así lo real estuviese implicado. La fuente de la angustia del inicio es el otro feroz, o más exactamente, el significante que se toma del otro. Y al inicio, el sujeto está angustiado porque estaba reducido a ser el objeto del otro, lo cual es sumamente torturante, pero al final el analizante valida que no es un objeto, que es esencialmente una falta, siendo una de sus consecuencias que cae esa angustia de reducirse a objeto. Así la angustia del final no deviene del verbo, su fuente es lo real. O sea, ya no, la angustia no es efecto de el otro, sino de lo real. Una vez validada por el analizante, la equivalencia entre lo que él es como sujeto del inconsciente y el objeto A que falta, la angustia de reducirse al objeto cae. Ya voy terminando. Al caer la angustia de reducirse a ser objeto, el sujeto libera recursos para la vida misma, que es uno de los elementos que hace valiosísimo todo ese trabajo analítico, pues porque no es sin efectos positivos, digámoslo así, para la vida misma. Y uno de esos efectos es que libera recursos para la vida misma.
El sujeto ya no está gastando sus recursos dando respuestas al otro, ya no está angustiado del otro, no será un angustiado del otro, por lo cual podrá guerrear la vida desde sí y para sí. Esto no significa un estado de plenitud, todo lo contrario. Implica la serenidad, esto es, permanecer impávido frente al horror de lo real, asumir la existencia desde la lógica del no todo, la satisfacción pese a la insatisfacción constitutiva, la satisfacción propia y específica de sí, el goce particular que deviene al final del análisis y abandonar el espejismo de la verdad. Dice Colette Soler, se lo puede constatar. El guerrero aplicado que permanece impávido en la guerra porque ya no interroga el deseo del otro es un ejemplo de ello, según afirma Lacan. Dice Colette Soler, resumo entonces, el analizado producido por la separación analítica, ella dice el analizado, ¿sí? El analizado producido por la separación analítica posiblemente permanezca sujeto a la angustia, pero ya no será angustiado del otro. No estará más allá de la angustia, pero ya no será un angustiado. Finalmente, el encuentro con lo real inaugura una nueva ética que no está ligada al deseo del otro. Pero por eso no es una ética reflexiva de lo moral. El sujeto vía lo real y por lo real se separa del otro, se libera del otro. Y esta liberación implica una satisfacción. Y aunque se separa del otro y se libera del otro, no es sin el otro. Además, saberse deshecho es un efecto didáctico distinto al de saber lo imposible, porque saber lo imposible que sostiene la estructura del lenguaje y del discurso nos inserta en una comunidad de saber, en un para todos que no compromete la opción subjetiva. Y en cuanto a la satisfacción del final, esta revela que la impotencia de la verdad para decir lo real ha sido rubricada por el analizante, quien de manera lógica y como acto da fin al análisis, de manera lógica y como acto. No es abandonar el análisis, sino que, aunque a uno le parece que eso no va a terminar nunca, ¿sí? Eso tiene una lógica y en su lógica algún día termina. Y como habilita el acto, entonces el analizante da fin a su análisis con una posición diferente a aquella con la que inició su trabajo analizante. Dejo por acá. Muchas gracias. Largo. Importante. Yo creo que, pues en primer lugar, te agradezco muchísimo haberlo traído esta vez de una manera más amplia, expuesta, eh, sí, con más tiempo. Pero yo creo que finalmente es un tiempo en el que si han podido seguir el trabajo, hay toda una trayectoria que creo que vale la pena que la pensemos, que la consideremos, porque finalmente Hermes plantea inicialmente una teoría de los afectos en Freud, luego una teoría de los afectos en Lacan. Y luego introduce como todo lo que significa la problemática de los afectos en la experiencia analítica, los afectos de la entrada y los afectos de la salida. Eh, y en ese recorrido trazado, creo que es muy interesante, pero creo que podemos hacer un debate sobre los diferentes
las diferentes lógicas de los afectos, creo que es muy importante como dos perspectivas en relación al final. Una, los afectos del final del análisis, eh, en la medida en que los afectos del analizado, ¿cierto? En la medida en que tú lo destacas bien, que la pregunta que se viene haciendo Colette Soler en el último tiempo es que el problema para Lacan realmente no es cómo se pasa de analizante a analista, sino de analizado a analista. Porque inclusive podríamos preguntarnos si el fin como satisfacción, porque ella dice, ¿qué quiere decir la satisfacción del fin? Ella dice, el fin mismo es satisfacción. Y aún ahí entonces habría que preguntarse por qué desea ser analista. Es decir, que mueve más allá de esa ya satisfacción obtenida para intentar ese mismo recorrido con otros. Yo creo que ahí tendríamos un punto muy interesante porque tú pasas por el duelo, por la satisfacción, por el entusiasmo, que no son equivalentes, ¿cierto? Que son distintos. A veces uno diría momentos mismos del análisis, a veces diría concepciones del final del análisis. Y la segunda vertiente, yo creo que es una vertiente que tiene una promesa, no digamos una esperanza, y es como precisamente el final del análisis le permite al sujeto extraer recursos para vivir una buena vida. Es decir, que todos los padecimientos con los que está ligado lo que precede a su entrada en análisis caen también, no solamente los ideales y las esperanzas y las expectativas y las ilusiones, sino que también el padecimiento, y eso me pareció muy, muy, muy valioso de la parte final de tu trabajo, que le permite al sujeto extraer recursos para la vida misma. Bueno, yo creo que hay toda una trayectoria, pues desde la concepción freudiana de los afectos y la teoría de la descarga, etcétera. O sea, Freud viene de muy lejos. Realmente la concepción freudiana empieza siendo Freud un neurólogo, pero él mismo hace un trabajo muy importante en relación al final, digamos, a la teoría de los afectos. Y solamente quería decir algo más para abrir el debate. Yo luego solo voy a presentar lo que haremos muy brevemente, y es, porque dijiste una afirmación que me parece muy contundente y muy precisa, y es que esta trayectoria que implica el final del análisis solamente es concebible en un análisis orientado por lo real y orientado por la teoría de Lacan. ¿Cierto? Fue tu afirmación. Y incluso pensándolo en Freud, Freud, pues suelen decir que Freud no pensó en el final de análisis, que pensó que simplemente se reducía a que el analizante ya no iba más donde el analista, pero yo creo que es injusta esa conclusión con Freud porque Freud se ve con un problema al final del análisis, ¿cierto? Freud se ve con un problema y es, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer con el resto pulsional, que tú muy bien lo sitúas, una correlación entre pulsión y afecto? ¿Qué se puede hacer con el resto pulsional que el análisis no tramita? O sea que Freud se da cuenta que hay un resto del análisis. Tal vez Freud nos deja el problema ahí, no nos hizo toda la tarea, deja el problema ahí. O sea, el análisis no lo deja un resto, que es un resto pulsional. Yo me atrevería un poco a decir, Freud encuentra ese resto que Lacan va a llamar después lo real. Tal vez la idea que se tiene es que Freud se detiene frente a ese real y que la propuesta al final del análisis de Lacan es construir con ese real, ¿cierto? Un final que le permita al sujeto ir más allá de ese punto
que puede ser de suspensión, de interrupción, ¿cierto? De salida, pero no de final. Bueno, ahí resumo un poco todo, como muchas de las ideas que fui pensando en la medida en que lo planteabas y por supuesto muchas gracias también por dejar en el horizonte el hecho de que esa salida implica una posición ética del sujeto frente a lo real, no la cobardía de la entrada, un coraje para la salida, tú llamas valentía, el coraje a la salida. Bueno, abramos el debate. Quienes quieren hacer alguna pregunta, eh, una aclaración, un comentario, tanto las personas que nos acompañan en el Zoom como los que nos acompañan aquí presentes. Sí, espérame que no sé si debemos tomar este micrófono o sí. Espérate que Marilos nos va a ayudar. También hay una mano levantada para después de la intervención que hagan allá presencial. Bueno, está, ahorita había una mano levantada y Las la personas. quitaron. Pero bueno, ya estamos pendientes. Bueno, es pregunta y es comentario también, pero más comentario pues como para pensar. Es que decías, Ernest, que primero pues gracias por el recorrido y la trayectoria que nos has traído, pero te quería como comentar era que al principio, cuando decías que a la entrada hay como una esperanza, ¿no es cierto? Al principio del análisis una esperanza y al final no. Yo pienso que al final pues cae la esperanza, al final cae la esperanza, pero ese fin, lo que decía pues Clara, al final hay un punto, ¿no es cierto? Pero un punto que, pues yo no sé ese fin con el acto de seguir como final, ¿no es cierto? Cae la esperanza, pero al final éticamente puede seguir como un acto ético, ¿no es cierto? ¿Seguir qué? Bueno, ya cada uno mirará, ¿seguir qué? ¿Seguir trabajando o no seguir trabajando? Pues, que seguir, continuar con el trabajo. Pues, lo dejo ahí, pues. ¿Tú quieres responderle directamente o tomamos? Sí, mejor. Una cosita sencillita. Seguir como una posición ética, pues lo ponía yo acá, pues. Quizá en tanto el análisis habilita el acto y la responsabilidad de sí mismo hasta donde sea posible, y libera recursos para la vida, y algo muy importante, y es que se estructura el deseo, y el deseo como algo, como una infraestructura que impulsa, ¿sí? Eh, ello mismo habilita como a la vida misma y a vivirla de otra manera, desde otra posición, hasta que ya cesa la vida. Y quizá eso es una de las cosas que hace muy valioso el análisis, y es que nos es posible vía el análisis posicionarnos frente a la vida de una manera distinta, donde es posible actuar, ¿sí? Ya no movido exclusivamente por una repetición que es sufriente y que satisface al otro, sino una posición donde uno está implicado y ya no puede hacer responsable a nadie de nada, sino uno tiene que ser responsable de sí mismo. Quizá esta es mi resonancia frente a lo que dices. Muchas gracias. Muy bien. Jamie, no veo quién es la persona. Ah, Gloria Gómez. Gloria. Gloria, sí, tiene la mano levantada y también hay una pregunta en el chat de Luisa Fernanda, quien puede levantar la mano y hacer la pregunta. Y Ok. Paola también levantó la mano.
Ok, gracias. Entonces, si les parece, en ese orden, Gloria, Ok. adelante. Bueno, buenas noches. Bueno, Hermis, gracias por el trabajo. Me quedé pensando en una frase que tú traías del comentario de Colex Soler que tú estabas siguiendo. A ver si tú pudieras decir algo más. Tú dijiste, se sabe algo de lo real por los espejismos de lo real. Me quedé pensando en eso de los espejismos, porque pues en varios momentos evocaste pues, los espejismos de la verdad, ¿no es cierto? Pero me quedé como pensando en esa frase, saber algo de lo real por los espejismos de lo real. Creo que es una cita incluso que tú tomaste como directamente de Colex Soler. Sí, Gloria, muchas gracias por la pregunta. Me haces acordar de Lacan cuando dice que estamos como impotentes frente al lenguaje, que el lenguaje no alcanza a decir de lo real. Eso como por un lado. Por otro lado, o en segundo lugar, decía también en la presentación que tampoco es posible un enfrentamiento a lo real como imposible, porque además lo real es del orden de lo imposible, de lo enigmático, de lo eh, no descifrable, de lo que no tiene sentido. Insistiría como el orden de lo enigmático, entonces no es posible un enfrentamiento a lo real directo, ¿sí? Entonces es necesario ciertos espejismos frente a lo real. Y quizá aventuro esta hipótesis, la arriesgo, quizá los afectos que vienen de lo real también son una forma de espejismo. Algo sabe uno de lo real por esos afectos, por eso que se va experimentando en instantes del análisis, pero que tampoco eso es directamente lo real. Quizá la estructura psíquica no podría enfrentarse a lo real. Por fortuna, la estructura psíquica pensada por Lacan es un nudo Romeo, real, imaginario, simbólico, santón, donde lo real no está directo. Entonces, es lo que podría decir hasta el momento, Gloria, para seguirlo pensando. ¿Quién más alzó la mano? Hay una pregunta de Luisa Fernanda. Ya tiene la mano levantada. Luisa, ¿puedes hacer tu pregunta? Ay, muchísimas gracias a Hermis y a Clara, pues por estas ponencias y estas conferencias tan interesantes. Mi pregunta, Hermis, es que yo no te escuché hablar del pase como respuesta a ese final de análisis, entonces me gustaría saber un poco como tu apreciación al respecto. Sí, no hablé del paso, pues porque del pase, porque estábamos hablando era de los afectos al final del análisis producidos por lo real y la decisión por el pase, pues es una decisión contingente, en primer lugar, no es obligatoria para nadie. De pronto alguien al finalizar el análisis o en el transcurso del trabajo, en la fase final del análisis, o incluso después de terminar el análisis, posteriormente haga una elaboración personal al respecto, una elaboración que posiblemente está más pensada en relación con su posición en la escuela, con su posición frente al psicoanálisis, y se decida por habilitar ese dispositivo que oferta la escuela, que en nada le aporta al final del análisis, aunque habrá quien diga que sí, pero el final del análisis debe producirse dentro del análisis. El pase no es una continuidad del análisis, el pase no es ni para finalizar el análisis en el pase,
ni tampoco parece ser que es una sanción o un veredicto de finalización del análisis. Pareciera ser que el pase tiene que ver es con la posibilidad en ese dispositivo de intentar captar algo del deseo del analista. Si ahí hubo un paso de analizante a analista, quizá. Entonces, y pareciera ser que el cartel del pase que delibera al respecto se las tiene que ver con lo real precisamente, es decir, en primer lugar, tiene que vérselas con las contingencias, porque el dispositivo del pase es de lo más contingente que hay en la escuela. Pues eso, en primer lugar, no todo el que termina tiene que ir al pase, en primer lugar. Segundo, si toca la puerta para habilitar el pase, puede que se la abran, puede que no se la abran, ¿cierto? Y si se la abren, no hay ninguna garantía de ser nominado, ninguna. Y quien se presente al pase esperando la garantía de nominación o con la seguridad de nominación, pues quizá deba devolverse al análisis, ¿sí? Quizá, insisto, eso tenga que ver más con la posición frente a la escuela, de querer aportarle a la escuela algo sobre lo que ahí aconteció y que permitió devenir analista. Pero una vez habilitado ese dispositivo, pues está la contingencia de los pasadores. No hay ninguna garantía de que los pasadores estén en el momento oportuno para pasar. Y si miramos las estadísticas del pase, pues es más los que no pasan que los que pasan, que podría implicar varias cosas, implicar que quienes se presentan no están en ese momento de paso al analista, de analizante a analista. Uno, podría implicar que los pasadores no están en el momento de pasar, y podría implicar que el cartel de pase tampoco estaba, ese conjunto de analistas miembros de la escuela tampoco tuvieron el oído ahí para escuchar algo. Entonces, por eso este trabajo no tiene que ver con eso, porque son los afectos al final del análisis, y más bien eso podría pensarse, Luisa Fernanda, como una respuesta de un analista que ya se autorizó como analista. Tampoco podría pensarse el dispositivo del pase como garantía, ¿sí? Como el título, usted, el que dice usted es analista, porque también quien vaya al pase esperando que el pase sea el que le dé el título de analista, pues también quizá deba devolverse al análisis. Quizás otro trabajo, Luisa Fernanda, hablar del pase, que no era el objetivo de este trabajo. Ok, entiendo. Gracias, gracias. En sí, Paola. Paola, sí, Paola, puedes hacer tu pregunta. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que muy interesante este tema. Y mi pregunta tiene que ver con lo de la verdad mentirosa, porque, pues, no sé, o sea, ¿cómo saber que estás frente a una verdad mentirosa? Siempre se llega a análisis con una verdad mentirosa. Es por todo esto que has dicho de posicionarse pues como objeto de esta carga pues que uno todavía no está como aligerado cuando ingresa a análisis, de la mirada esperanzada, las ilusiones. O si hay una manera de saber cuándo se está frente a una verdad mentirosa. Si podrías ampliar un poquito este concepto. Gracias. Eso es lo que iba a decir, sí. Es que, Paola, no hay verdad y verdad verdadera y verdad mentirosa. Digamos que uno llega al análisis con la esperanza de la verdad, ¿sí? Que ahí va a encontrar alguna verdad, porque uno llega con preguntas, con algunas preguntas o con enigmas. Algo falla que en el sujeto que le lleva a buscar el dispositivo del psicoanálisis, e insisto, por fortuna, inicialmente uno tiene la esperanza de que ahí va a encontrar la verdad.
en el transcurso del análisis se va dando un desciframiento de saber que satisface y que a uno le parece verdad verdadera. ¿Sí? Que uno dice, wow, qué asombra, que uno dice, wow, qué rico saber esto, siquiera lo supe, en fin. Pero un análisis empujado desde esa perspectiva de lo real, incluso lleva a momentos en el análisis de cómicos, ¿sí? De reírse incluso de eso mismo que se trabaja ahí, eso que inicialmente era como tan solemne, como tan importante, como tan verdadero, eh, luego se vuelve objeto de risa, de comicidad, pero y algo permite sancionar que eso es una verdad mentirosa, entre otras cosas, pues porque está construida de imaginario, ¿sí? Y que no puede dar cuenta tampoco completamente de lo real, que es de donde a la final se origina el síntoma y otras cosas. Hay otras perspectivas, Paola, de la verdad mentirosa, pero lo que queremos resaltar es que el análisis permite darse cuenta que no es posible la verdad verdadera y que eso que se construye ahí es una ficción. Es una ficción que uno construyó para taponar lo real, para taponar la ansia, para taponar el agujero, para taponar la falta en ser, para taponar X, Y, Z. Eso es una ficción que no alcanza. ¿Quién más por allá por el... Cielo. Cielo y Sandra, pero no sé si en presencial también hay preguntas, ¿sí? Y alternamos, si algo pueden allá y ahorita seguimos con Cielo y Sandra. Cielo, espéranos y Sandra, espéranos un momentico. Vamos a dar la palabra. Tenemos 3 preguntas en la sala. Mariluz, José y Beatriz. Terminamos contigo. Ok. Entonces, ¿será que las escuchas primero y tratas de... y así? Ok, gracias. No se escucha. Ah, ok. No. No, se escucha con mucho eco. Toca que se acerquen un poquito más. No. No. O toca ahí donde está claro con ese micrófono que tienen allá, si se pueden acercar. A resolver esto. No, pero yo lo moví muchas veces, qué raro. Bueno, Ahí ya se escucha. también. Hermis, muchas gracias por tu trabajo. Perdón, ahí sí se escucha. Sí, se escucha bien. Bueno, tú dijiste ahorita que la respuesta al final frente a lo real es contingente. Entonces, pues, como es contingente, pues es una sorpresa. Supongo, pues no sé, puede ser una sorpresa pues para el mismo analizado. Entonces, pues ahorita en un trabajo de cartel estábamos hablando sobre el fantasma y yo me preguntaba sobre ese atravesamiento del fantasma y si el fantasma es una construcción, ¿cierto? Que de alguna manera defiende al sujeto frente al deseo también y es también una defensa frente a lo real. Entonces me preguntaba por, bueno, si eso fue un recurso, si eso fue una construcción subjetiva para defenderse de esto. Entonces mi pregunta era, una vez se atraviesa esto, o sea, cae el fantasma, pues cómo se las arregla el sujeto con respecto a lo real, ¿cierto? No sé si esta respuesta de la que tú hablas, que es contingente, es una construcción también que surge del análisis que sirve
ya no de una manera tan, digamos, como tan postiza, tan ilusoria con respecto a lo real y al deseo, sino otra cosa, eh, que una otra construcción, de pronto más en relación al acto, porque también se me viene esta frase de Lacan que es el acto le arranca la angustia a su certeza, o sea, hay algo del acto que puede ahí como, eh, como separar o no sé si separar es la palabra, pero sí como esta vía del acto me, de alguna manera como que pienso que que el fantasma separaba al sujeto pues como del acto y del deseo y entonces, qué es lo que se construye allí con respecto a lo real? Es como mi pregunta cuando hay un atravesamiento y una caída pues, del fantasma, de los ideales como mencionaste ahorita, del sujeto supuesto saber, o sea, sí, que hay ahí de trabajo del sujeto y de respuesta frente a lo real. Gracias. Bueno, entonces, José, Beatriz, pasamos la palabra luego a Cielo y Sandra y terminamos con la pregunta de Jade, pero creo que puedes responder estas tres primeras y luego, ¿está bien? ¿Te parece? Ok. José, adelante. Dígame si está prendido. Sí, aló. ¿Ahí se oye? Vale. Mi pregunta es si la verdad mentirosa son estas ficciones o hipótesis que trae el consultante o también son, digamos, las verdades que surgen efecto de la interpretación en el momento del análisis. Esa es la primera. La segunda es cuál es la diferencia entre la sorpresa frente a la interpretación y la sorpresa que mencionó Hermes frente a lo real, ¿cierto? Como si fueran cosas diferentes, porque tengo entendido pues que la interpretación también sorprende, deja sorprendido. Y la tercera pregunta, que hace mucho tiempo me la he hecho, en algún lugar me van a aclarar el chisme, es cuál es el perfil o las condiciones o, sí, las condiciones sociohistóricas o requisitos o subjetivas que hace que alguien no quiera, digamos, ocupar el lugar de analizante, o digámoslo de otra manera. No quiere, tiene un miedo muy intenso a saber, ¿cierto? O como diría Hermes, preferiría la psicoterapia, ¿cierto? ¿Qué hace que alguien opte por esa posición y no por la otra de analizante? Bueno, tres preguntas de José. Ahora la de Beatriz. No, lo mío no es tanto una pregunta, sino que quiero volver, si se está escuchando bien, quiero volver a la pregunta de Gloria sobre la ficción de lo real, porque me parece que nombrarlo así crea pues un malentendido muy grande, porque lo real no puede abrigar ninguna ficción. Lo real es un agujero en el lenguaje y por lo tanto lo que nos construimos, el fantasma, la verdad mentirosa, incluso que es la verdad para el analizante, pero es lo que cae porque justamente es una ficción para no querer saber y no enfrentar lo real. Entonces me parece que decir ficción de lo real es, o sea, no es posible. Ahí no puede haber, es lo que nos construimos justamente para no saber y no enfrentarlo. Entonces, quería como aclarar eso. El fantasma, por ejemplo. Decías ahora en la exposición que textualmente cae la angustia al reducirse a objeto. El encuentro con lo real inaugura una nueva ética. Se separa del otro, se libera del otro, pero no sin el otro. ¿En qué momento se da ese encuentro con esa nueva ética? Porque dice que comienza pues a reducirse desde la angustia a objeto. Ahí no, pues no comprendo muy bien esa parte. Bien. Colette Soler dice así, Beatriz y Gloria,
el espejismo de alcanzar lo real es un espejismo que, como todos, se esfuma al acercársele. Se trata entonces de afectos de fracaso. El espejismo de alcanzar lo real. Es decir, pareciera ser que no es posible alcanzar lo real, ¿sí? Porque apenas como que se acerca a lo real, se aleja justamente porque... Sí. Eso. Sí, exactamente. Correcto. Entonces Beatriz está diciendo, Gloria, y a los demás que el espejismo es el fantasma. La verdad mentirosa en general sería ese espejismo. ¿En qué momento? No es del orden de ubicar un momento, ¿sí? Porque el análisis hay que pensarlo como un proceso lógico, no estandarizado. Eso es sujeto por sujeto. Y esto de lo que estamos hablando son efectos de ese proceso que se va dando, incluso si fuéramos estrictamente freudianos, la posibilidad se da desde el principio, porque recuerda que para Freud el análisis era pensado como una partida de ajedrez que la jugada del inicio marcaba lo demás. Entonces no es posible ubicar un momento, si bien Lacan habla de los momentos lógicos, eh, pero no es decir, ve, que si pasa esto, que si mueves esta ficha de allí, entonces pasa esto, porque una de las virtudes del psicoanálisis es que atiende al sujeto en su particularidad, o sea, acoge eso y desde ahí trabaja. Es en el uno por uno, siempre habrá que decir eso parece a veces como cansón escucharlo, pero esa es una de las potencias del psicoanálisis. Acoge la singularidad, la particularidad y la singularidad ambas. Mariluz, quizá haya que añadirle, he estado pensando en estos días que y me ayudaste a pensar, haya que añadirle un apellido a la ética, es la ética de la contingencia también. ¿Qué quiere decir que la respuesta frente a lo real es contingente, que no es estándar, ¿sí? Que no está programado, que implica al sujeto? Y cómo cada quien va a responder frente a lo real, no se sabe. El analista tampoco lo sabe, tampoco lo sabe el analizante. Eso va emergiendo, va apareciendo. El análisis crea unas condiciones de posibilidad que un sujeto podría darle una respuesta X o Y, pero quizá lo que convoca esa contingencia es al ingenio. ¿Sí? Al liberar recursos, decíamos ahorita, del sujeto, quizá el sujeto puede en el análisis y después del análisis, no solamente al final del análisis, sino después del análisis también, hacer un trabajo para ingeniárselas, para vérsela con lo real, ya no soñando tanto, ¿cierto? Porque por ahí funciona el fantasma, esas cosas siguen funcionando, pero de otra manera, ya no con ese sometimiento. Entonces, la contingencia como habilitante del ingenio, del saber hacer que se dice también puntualmente. José, qué preguntas tan complejas. Mira, yo también me he preguntado mucho, tú hablas sobre cuál es el perfil del que no quiere saber yo diría de entrada todos, porque Lacan dice pues que es feliz, ¿cierto? Dice varias cosas, ¿cierto? Digamos, una de las cosas que dice es la pasión de la ignorancia, es una pasión, o sea, es muy extraño antes que algo sucede ahí y que uno se queda ahí años. De entrada está la pasión. Y Lacan dice por allá también una cosa horrorosamente impresionante, a propósito de lo que dice Clara, y es que el esclavo está demasiado contento, demasiado feliz, demasiado feliz. Quizás se necesita ahí una confluencia azarosa, contingente,
y es un analista, no fácil que haya analista, digamos, un analista, y Lacan dice, y alguien que se comprometa con eso. ¿Por qué alguien se compromete con eso? Cada quien tendrá que dar cuenta, podrá decir qué lo lleva, qué lo empuja a estar ahí y a terminar. Y sobre la verdad mentirosa, y si la interpretación es una verdad mentirosa, ahí habría que pensar qué clase de interpretación, ¿cierto? Porque quizá la interpretación freudiana y la interpretación kleiniana es una verdad, es una interpretación por la vía de la ficción, es una interpretación que añade sentido y por lo tanto es una interpretación mentirosa, de verdad mentirosa. Quizá la interpretación que está proponiendo Lacan en la Atolondradicho, digamos, a partir del inconsciente real, que ya no es desde un analista que sabe y que aporta sentido, sino que alimenta el enigma, etcétera, etcétera, y que antes intenta agujerear esa verdad mentirosa, quizá esa no sea como de este orden. Es lo que podría decir hasta el momento. Sí, entonces, Cielo, Sandra Ríos, y terminamos con Amparo, que va a hacer también una pregunta, y creo que ahí terminamos por hoy. Bueno, entonces, Cielo, tienes la palabra. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Clara, Hermis, por el trabajo. Hermis, me gustó mucho su trabajo. Me resonó esta cuestión de la diferencia que hace entre los afectos en el tránsito de un análisis y los afectos vividos al final. Porque, bueno, me parecía que ubicaba un poco esta cuestión de que incluso siendo los mismos afectos, se experimentan de manera distinta, como en la cuestión de la angustia. Una angustia, bueno, más en relación a cuando se está posicionado como objeto para el otro y por el otro lado, luego la angustia frente a la falta en ser que hay detrás de ese posicionamiento. Y mi pregunta justamente iba en relación a la pregunta que hizo ya alguien allá sobre la cuestión del fantasma, justamente una vez, digamos, se han vivido estos afectos del final o como dice el título de su trabajo, se ha atisbado algo de lo real. Mi pregunta era entonces, bueno, con esto que se escucha de la cuestión de que el fantasma puede rearmarse nuevamente, o hay, digamos, como el rearme de algo del fantasma, como una especie de ficción que puede permanecer. Usted decía hace un momento, bueno, funciona, pero de otro modo. Mi pregunta era un poco sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, que alguien que ha llegado a este atisbo de lo real, que ha logrado como a través de esa ficción ver lo que está detrás de eso, digamos, bueno, me queda la pregunta de qué posicionamientos entonces frente a ese rearmado, qué puede suceder del fantasma. Si podría decir algo, bueno, más sobre eso, gracias. Bueno, gracias, Cielo. Sandra, tienes la palabra. Buenas noches y muchas gracias a ambos por el trabajo de hoy. A propósito de este contrapunto entre la angustia como afecto y sus características al inicio o la entrada en análisis y al final, si uno piensa la pesadilla como una de esas formas contingentes de encuentro con lo real o despertar a lo real, ¿tienes alguna reflexión o conoces algún trabajo, entendiendo que será desde lo singular, en el que se plantea una reflexión sobre las pesadillas al final y al inicio del análisis, y está en un análisis orientado hacia lo real, ese lugar que se le puede dar o no a la pesadilla? Sandra, te diría dos o tres cosas. Una medio chistosa, y es que el análisis le permite a uno salir. Sé que no es que no es lo que estás preguntando, pero permítemelo decir. Quizá el análisis nos permite salir de la pesadilla de las ficciones en las que uno estuvo, porque aunque intentan taponar lo real, no lo logran. Y eso es un drama y un análisis al permitir instantes de despertar, lo desperta uno de esa horrorosa pesadilla. Ahora, lo que estás preguntando, lo diría
dos cosas más. Lo primero es que no conozco trabajos respecto de pesadillas antes y después. Sí, lo que trabajamos es sueños durante el análisis y al final del análisis. De hecho, pareciera ser que al final de los análisis cambia como la consistencia de los sueños, sino leer pases, testimonios del pase para mirar que algunos hablan de una clase de sueños que son indicadores de que ahí algo sucedió, pero no conozco trabajos sobre pesadillas. Y cielo, al final. Y sobre lo que estás preguntando, estaba pensando en el verbo atravesar, atravesar el fantasma. Y estaba pensando que atravesar significa que igual algo queda ahí, pero ya no es igual. Si uno pasa un puente, lo atraviesa. El puente sigue ahí, pero de otra manera. Inicialmente el puente era un recurso, ya no es recurso. No tiene el mismo estatuto, deviene en otra posibilidad. Una vez le escuché a Juan Guillermo una metáfora muy, muy común que me parece muy bella y muy diciente, y él decía dos cosas. Todos tenemos nuestro tarrito de mierda, y Juan Guillermo Uribe, y a eso se le puede añadir, de la mierda se puede hacer abono. Quizá, cielo, quizá atravesar el fantasma posibilita que uno se satisfaga de otra manera con esos elementos, ¿sí? Con esa posición de objeto donde ya uno no es, no está frente a otro feroz, sino donde uno también puede gozar en cierta posición de objeto, satisfacerse con eso de manera muy singular, como con esos elementos. Es algo así como lo que plantea Lacan, y con esto termino, frente al santón, ¿cierto? Y es un síntoma que es útil y necesario. Entonces, quizá el estatuto de objeto al que uno llega al final del análisis es diferente, en tanto uno lo puede instrumentalizar a su favor y satisfacerse sin sufrir. Bueno, nos faltan, espérate, hay una pregunta escrita de Fernando Rivera, tomémosla para que la tengas en el horizonte. ¿Por qué sería, pues, un analista ojalá haya pasado por esa angustia? ¿Por qué? Bueno, Amparo, tú y... Sí. No se escucha. No se escucha casi. Tienes que prenderlo y debe sonar cuando lo golpeas un poco más. No, súbela. Es masoquista. Bueno, ahí sí la pregunta, ¿se Sí, oye? ya. Ujú. Y que la pregunta, lo que pienso decir es, primero que antes de hacer la pregunta, darle las gracias tanto a Clara como a Hermis por el excelente inicio de año sobre el tema que nos va a continuar durante el resto. Bueno, entonces me encantó pues iniciar así, con lo de los afectos. Pero estaba pensando en lo que se había discutido antes sobre la ficción de lo real. Y me pregunto si cuando hablas de la ficción, lo que dijiste de la ficción, te estás refiriendo a lo que Lacan dice
en el atolondra dicho sobre la ficción con X y no la ficción con C. Entonces, yo creo que se trata de la ficción con X, que se refiere a los dichos y al decir, que eso es como que lo que sucede al final. Y creo que al terminar el texto, pues pensé, sin embargo, me gustaría escucharte. Repito lo que dice Colette Soler, ¿cierto? Dice, el espejismo de alcanzar lo real es un espejismo que como todos se esfuma al acercársele, ¿cierto? Esa quizá es lo que estamos hablando ahí con Beatriz, que el espejismo sería esta ficción también. Decíamos la verdad mentirosa, porque la verdad mentirosa es una ficción con X, pero que dice al alcanzar lo real es un espejismo que se esfuma al acercársele. Bueno, Fernando, gracias por esa pregunta. ¿Por qué un analista debe atravesar esa angustia? Yo me he preguntado mucho eso y te lo respondería de dos maneras de forma parcial. La primera, esto le da sentido a lo que Lacan plantea, que el analista es lo que produce un análisis, ¿sí? Como en términos generales, que significa que para Lacan, lo decía ahorita, el finalizar un análisis es una condición necesaria para que venga analista. Decía no suficiente en dos sentidos. Primero, finalizar no garantiza que alguien quiera estar en esa posición. Segundo, finalizar no es sentarse en los laureles, ya finalicé y entonces ya soy analista, porque además no hay ser del analista. Eso es una formación permanente que implica esto, seminarios, estudio, control, etc. Y lo otro, te lo digo en términos personales. Yo me pregunto muchas veces, ¿sí? ¿Cómo alguien exclusivamente vía teoría, sin la experiencia del horror de saber, sin la experiencia de la castración, sin la experiencia de la angustia, de la soledad, del desamparo y de vérselas con eso y de cernir el horror, Lacan lo dice muy bello, cernir el horror, si alguien no se las ha ingeniado para hacer algo con eso, ¿cómo podría acompañar a alguien en eso? Si aún así, escucho mucho Clara decir las garantías del pobre diablo, ¿cómo es? Sí. ¿Quién? ¿De dónde saca el pobre diablo? Es la pregunta de Freud. ¿De dónde saca el pobre diablo las habilidades sí. para poder ser analista? Si así está esa pregunta, si finalizando un análisis y estando en formación permanente está esa pregunta, yo no me quiero imaginar a alguien piloteando un avión solo leyendo el manual de pilotear un avión. Sí. Tiene que bajar al infierno, sí. Y, entre otras cosas para saber, en fin, es mejor experimentar eso. Es efectivamente así. Y además que siempre me ha parecido muy interesante esa afirmación de esa pregunta de Freud, que está precisamente en Análisis Terminable e Interminable. Lacan la dice de otra manera, dice que todo este proceso indica que los analistas no se reclutan entre lo mejor. O sea, los analistas no pertenecen a ninguna élite. Han venido del infierno, lo han atravesado en el sentido del infierno de Dante, para desde allí quizás poder, también eso es contingente, hacer la apuesta por ser o no, por ocupar o no el lugar del analista. Bueno, gracias pues también a todos por las preguntas. Solamente voy a decir algo, porque para que terminemos por hoy, mi propuesta, yo había trabajado durante el año y medio anterior, había trabajado primer y tercer jueves de cada mes.
Ahora, yo espero que esto no les afecte la asistencia a la mayoría, pero hicimos un acuerdo con los 4 foros de Colombia: el Foro de Pasto, Foro de Medellín, Foro de Bogotá y Foro de Pereira, en que vamos a leer juntos el seminario sobre la ética del psicoanálisis, precisamente el seminario 7 de Lacan. Las fechas que mejor se nos ajustaban para los 4 foros era primero y tercer jueves de cada mes. Yo opté entonces, para que sea fácil que podamos hacer ese trabajo nacional al que todos ustedes están invitados. Empieza el 20 de febrero, justamente están ya invitados para el 20 de febrero, que vamos a hacer como la apertura de la lectura del seminario 7 de Lacan. Entonces yo opté porque el seminario sobre la formación del analista se va a trasladar para segundo y cuarto jueves de cada mes. Esto me parece interesante y voy a leer en este seminario, en nuestros encuentros nuestros, la línea que del seminario de la ética del psicoanálisis nos conduce a las reflexiones de Lacan sobre la formación del analista. Es decir, la formación del analista implica la ética del psicoanálisis de manera muy precisa, y sobre eso vamos a trabajar. Entonces, esto quiere decir, yo invito porque con entusiasmo a que quiere decir que los jueves van a ser tiempo de trabajo muy interesante, porque primero y tercero vamos a estar en el seminario de comentario de texto, el seminario 7, y segundo y cuarto vamos a hacer la revisión de ese seminario a la luz del problema de la formación del analista, de la posición del analista. Entonces, eso es como lo que les anuncio desde ahora. El 20, repito, entonces tenemos el seminario de texto, vamos a hacer una apertura, vamos a hacer un trabajo, nuestra colega Beatriz Maya, que es miembro del Foro de Medellín, Foro Pereira, yo estaré también allí, que también soy miembro del Foro Bogotá y Foro Medellín, y Gloria Gómez, que es miembro del Foro Bogotá, nos va a acompañar como comentadora. Esa es la apertura al seminario de comentario de texto. Y entonces el 27 de febrero nos volvemos a encontrar para el seminario sobre la formación del analista. Y ahí... Ah, sí, bueno, muy bien. También les cuento que vamos a iniciar un programa de formación continua que va a ser un sábado cada 15 días de 9 de la mañana a 12 como parte del colegio clínico. El sábado es muy interesante también esto, porque vamos a hacer una formación continua con cursos quincenales, semestrales, por 6 semestres. Es decir, es un trabajo que vamos a hacer por 3 años, una formación continua. Por ahí hicimos circular hoy como un video de la presentación, que es también una respuesta nuestra, digamos, a todos los problemas de formación. Generalmente afuera tenemos la psicología cognitiva, la neuropsicología, pero no hay como un programa, que es lo que queremos transmitir como de aproximación al psicoanálisis. Siempre tenemos la pregunta, o sea, hay un grado 0 del psicoanálisis, ¿por dónde entramos? ¿Cómo se puede iniciar un proceso de formación? Bueno, vamos a hacer como esa apuesta. Y precisamente el sábado 15 de febrero, de 9 a 12, vamos a hacer un poco como la jornada de inauguración. Los que estén interesados pueden escribir eso, ahí están tomando la foto a nuestro mail, que es a través del cual a ustedes les llega la información, para tener pues como mayor información y para inscribirse. Estos cursos tienen un costo, realmente es un costo que no es muy elevado, y se va a dar el certificado también porque queremos pues que sea realmente una oferta en el proceso de formación. Clara,
están preguntando la modalidad, si es presencial o mixto. Ah, es mixto, o sea que también las personas que viven fuera de Medellín pueden inscribirse a la de los sábados, pero los que viven en Medellín, idealmente presencial. Bueno, una feliz noche a todos, un muy buen año. Sí, y sobre todo como continuado, como una formación. Bueno, un muy buen año a todos y una feliz noche. Muchas gracias.